Hoy nos encontramos con la psicóloga clínica y magíster en neuropsicología, Tatiana Ulloa. Muchas gracias por brindarnos su tiempo. El objetivo de esta entrevista es conocer e identificar la labor profesional de un psicólogo clínico. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿en base a qué modelo teórico fundamenta su práctica? Bueno, el modelo teórico que yo utilizo es la terapia cognitivo-conductual. Esa es la rama que yo utilizo justamente para hacer una reestructuración en los procesos cognitivos de las personas y trabajo en el área de la niñez y adolescencia. Y ya, la segunda pregunta es, ¿cuál es el protocolo a seguir en una intervención clínica? Bueno, uno de los puntos principales para realizar una correcta intervención clínica, en este caso, es partiendo desde la primera entrevista, la entrevista inicial, en donde se conoce el motivo de consulta del paciente, cuáles son los signos y síntomas actuales, para en base a esa información buscar los instrumentos adecuados, ¿sí? Para hacer una evaluación, para hacer un asesoramiento, guías y pautas que se van a tomar en cuenta para la planificación de todo el proceso psicoterapéutico. Dependiendo de cómo el paciente se vaya desenvolviendo y los instrumentos que se aplican en primera instancia para atacar justamente a los signos y síntomas que presentan en la primera entrevista, se van realizando diferentes técnicas y también depende mucho la asertividad con la que se maneje al paciente. ¿Sí? Hay algunas técnicas que pueden funcionar, hay otras técnicas que no pueden funcionar, entonces eso es bastante variable. Todo depende de la condición del paciente. ¿Sí? Pero el protocolo a seguir siempre es tener un primer contacto, conocer la historia de vida del paciente, los antecedentes, todos los datos del desarrollo, porque todo eso es importante conocer, ¿sí? Después de toda esa información que nosotros podamos obtener, que nos dé el paciente, comenzamos ya a tener una intervención de psicoterapia. Ya. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido el caso más frecuente por el cual las personas acuden a una consulta? Bueno, como mi enfoque es la terapia cognitivo-conductual y mi especialización es en la rama infanto-juvenil, uno de los casos principales que yo tengo son dificultades en la conducta, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes debido a hogares disfuncionales. Sí, que esos son los pacientes que más he tenido, tomando en cuenta también la situación que se vino después del confinamiento. Entonces, se ha visto muchas dificultades en diferentes patrones de conducta de los niños, niñas y adolescentes, y esos son los casos en los cuales se hace una intervención individual y también una intervención familiar. Ya. La cuarta pregunta es, ¿cuándo asistir a un tratamiento psicológico? Bueno, para asistir a un tratamiento psicológico hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Cómo está el estado emocional, los pensamientos, los sentimientos y cómo están los patrones de conducta. Siempre existe ese mito de que a terapia psicológica van las personas que tienen problemas mentales, las personas locas. Pero no, en realidad siempre es importante buscar este apoyo porque además de dar un proceso de psicoterapia se da un asesoramiento y una guía para que el paciente tenga un encuentro consigo mismo, ¿sí? Y en ese encuentro consigo mismo pueda identificar qué es lo que le está generando cierto tipo de inestabilidad que puede repercutir a su área familiar, en este caso como me enfoco en los niños, niñas y adolescentes, a su área académica y también a su área social. ¿Sí? Entonces siempre es importante indicar a una persona que puede acudir a un proceso de tratamiento psicológico cuando comienza a tener cierto tipo de inestabilidades en la parte emocional y conductual que no solamente le afectan a él personalmente o a ella personalmente, sino también en su entorno. Ya. La siguiente pregunta es, ¿han existido intervenciones clínicas que han interferido o influenciado en su vida diaria y cómo lidia con esto? Bueno, siempre es importante tomar en cuenta el punto de la transferencia y contratransferencia, que sí suele darse, ¿sí? Principalmente en mi caso, como manejo a niños, niñas y adolescentes, llega a haber como un tipo de enganche, ¿no? Y como que ese vínculo a veces sobrepasa el protocolo normal en el proceso de psicoterapia. No es que pasa frecuentemente, pero sí, el hecho de trabajar con niños hace que el niño tenga un vínculo más afectivo a su terapeuta. Y eso es lo que se tiene que ir cortando, ¿sí? Porque no es sano ni para el paciente ni tampoco para el terapeuta. Esto incluso está dentro del código ético que tiene que manejar un psicólogo clínico, ¿sí? Y marcar límites para que esta situación no afecte ni al paciente ni al terapeuta.
¿sí? Y tomar en cuenta cuándo es su rol profesional para que obviamente eso tampoco no se lleve al momento de terminar su consulta psicológica o su proceso de tratamiento con sus pacientes, dejar todo ahí en el consultorio para continuar con su vida normalmente. Cuando un terapeuta se personaliza mucho de los casos de intervención, comienza a generar también cierto tipo de inestabilidad y es ahí cuando tiene que darse un bloqueo en el proceso de tratamiento. Porque si yo ya como terapeuta me doy cuenta que esa situación me está afectando, no voy a poder ayudar al paciente. ¿Sí? Entonces, por esa razón siempre es importante ser claros y marcar estos límites desde la primera entrevista, desde el primer contacto que tengamos con el paciente, para que esta situación no cree algún inconveniente en el proceso de psicoterapia y sobre todo para que podamos dar asistencia a nuestros pacientes sin tener este tipo de dificultades que pueden ser contraproducentes, como vuelvo a repetir, no solamente para el terapeuta, sino también para el paciente. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha influenciado la pandemia en la manera de llevar a cabo una terapia en la actualidad? Bueno, yo podría decir una parte positiva, ¿sí? En qué ha influido el tema del proceso de ayuda psicológica después de la pandemia. Creo que a raíz de esta situación que hemos tenido que vivir, le dieron realmente gran importancia al tema de la salud mental, porque esos 2 años que estuvimos en confinamiento no fue una situación fácil de lidiar y era justamente en la época en la que más asistencia psicológica se tenía que brindar a las personas en general. Entonces fue cuando más buscaban ese asesoramiento terapéutico, cuando más casos venían a nosotros como profesionales en la salud. Incluso esto ayudó también a tener una reeducación por todo el tema del manejo de la tecnología, las intervenciones de forma virtual, porque había ciertos protocolos de bioseguridad que en algún momento impedían ese acercamiento, ¿no? Por el tema del distanciamiento social. Entonces, como terapeutas, a buscar más herramientas, más instrumentos que nos ayuden a llegar de otra forma al paciente mediante la terapia virtual. Entonces, considero que esto sí fue como una época en la que se dio realce a la importancia de la psicología clínica, ¿sí? En donde comenzaron a tener más acogida a los problemas familiares, ¿sí? Por disfunciones que hay dentro del hogar y también el tema en relación a la parte del estado de ánimo, el control de las emociones. Entonces sí considero que esto trajo consecuencias que fueron innovadoras para la psicología clínica, ¿sí? Entonces eso puedo decir, que fue lo que más, para mi punto de vista, dejó el tema de la pospandemia. Entonces, a partir de ahí, aparecieron nuevas formas de intervención y sobre todo un tipo de contención emocional diferente para los pacientes. ¿Cuál es el código ético que debería seguir un psicólogo clínico? Uno de los principales códigos éticos que nosotros tenemos que tener presente es la confidencialidad, pero esta confidencialidad no tenemos que confundirla, ¿sí? La confidencialidad se aplica obviamente guardando toda la información que es relevante y es íntima de los pacientes, pero hay momentos en los cuales nosotros como psicólogos clínicos tenemos que romper esa confidencialidad, obviamente indicándole al paciente el por qué lo hacemos, y eso se hace justamente cuando están en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, como yo trabajo con niñas, niños y adolescentes, son casos de vulnerabilidad, en donde pueden haber diferentes situaciones. Pongo un ejemplo hacia el azar, cutting, ¿sí? Una adolescente que se está cortando. Entonces, yo respeto mi código de confidencialidad, respetando la información previa que me dio la paciente, pero sí tengo que sí tengo que poner en claro que si yo como psicóloga identifico una situación que le ponga en riesgo, tengo que avisar a una persona responsable, en este caso a los papás. Entonces en eso sí tengo que ser muy profesional, porque hay cosas como psicólogos clínicos que no podemos callarnos, ¿sí? Otra cosa es el manejo adecuado del paciente y tengo que ser yo realmente especializada en esa área. Si yo desconozco totalmente esa área, no puedo involucrarme. Entonces tenemos una responsabilidad tan grande que eso es lo que nos tiene que ayudar a ser mejor cada vez, ¿sí? No podemos interferir en las decisiones de los pacientes. Es decir, nosotros no tenemos que decirle, vea, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el otro, no, porque el paciente es el que toma la decisión, ¿sí? El paciente es el que decide. Lo que nosotros hacemos es, como vuelvo a repetir, ya dije anteriormente, que el paciente tenga un encuentro consigo mismo, ¿sí? Lo único que nosotros como psicólogos clínicos hacemos es brindar las estrategias, pero el paciente verá si las aplica o no las aplica, ¿sí? Entonces no podemos interferir. Otra cosa, no podemos romper el tema
de los límites que se establecen con paciente y terapeuta. Y hay que tener mucho cuidado con la transferencia y contratransferencia, ¿sí? Que es llegar a crear un vínculo afectivo con el paciente o el paciente llegar a crear un vínculo afectivo con el terapeuta, ¿sí? Entonces en eso tenemos que ser muy éticos, muy profesionales para que esta situación no perjudique. Como digo, si es que llega a existir ese proceso, hay que cortarlo inmediatamente. Los psicólogos no pueden medicar. Sí, los psicólogos no pueden medicar, eso es otra cosa que es fundamental tomar en cuenta dentro del código ético, porque ya hay un especialista encargado de dar la medicación a personas que tienen un problema psicopatológico. ¿Sí? Otra cosa, para dar los diagnósticos tenemos que basarnos en manuales actualizados. ¿Sí? En este caso lo que se está utilizando es el DSM-5, que es uno de los principales manuales que utilizamos los psicólogos clínicos para ver cualquier tipo de trastorno en relación a la personalidad, a la conducta, etc. Y también el 610, ¿sí? O en algunos casos el 611, dependiendo de cómo esto se vaya actualizando. Entonces eso básicamente lo puedo indicar de manera resumida. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo han aportado los avances tecnológicos en cuanto a la práctica clínica? Repito. Sí, por favor. ¿Cómo han aportado los avances tecnológicos en cuanto a la práctica clínica? Han aportado muchísimo, como les había indicado, todo este proceso de pandemia ha ayudado a que de cierta forma como terapeutas busquemos más técnicas y más estrategias que estén relacionadas con el tema de la tecnología. No fue fácil, porque fue un cambio muy brusco, ¿sí? Siempre es importante tener ese contacto personal con el paciente, eso es fundamental. Pero estos avances tecnológicos nos han permitido que de alguna forma las terapias psicológicas que se realizaran de manera virtual tengan un efecto muy similar al que se realiza de manera presencial, ¿sí? Entonces hay diferentes plataformas digitales, hay diferentes formas de aplicar reactivos psicológicos, plataformas para niños, niñas, adolescentes, también para adultos. Nos ha permitido ser innovadores, ser creativos, porque un psicólogo clínico también es creativo, ¿sí? Hay técnicas y estrategias que se utilizan de una forma distinta de pronto a la formación que se tiene, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy innovadores en ese sentido para llamar la atención a los pacientes. Mucho más ahora tomando en cuenta que nuestra nueva generación es en relación a la tecnología. Entonces lo que les llama la atención en este caso que trabajo con niños es las herramientas tecnológicas. Entonces uno tiene que irse innovando y esto da aportes significativos porque también es otra forma de evaluar y otra forma de llegar a los pacientes. Y la última pregunta es, ¿qué es para usted el ojo clínico? ¿El ojo clínico? Sí. Bueno, yo creo que un psicólogo clínico comienza a desarrollar su ojo clínico desde el primer momento que está sentado ahí en su aula de clases. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Uno siempre dice, bueno, yo me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿cómo es ese ojo clínico, no? ¿Qué es eso del ojo clínico? Y conforme iban pasando los días y me iba centrando más en mi profesión, me doy cuenta de que eso es algo que tiene que ser de forma natural en nosotros, porque eso nos permite identificar cómo está realmente una persona, cómo está realmente un paciente. El ojo clínico es lo que nos permite ver más allá de las palabras que nos puede decir un paciente, porque con el ojo clínico nosotros podemos determinar cómo está su lenguaje corporal, ¿sí? Porque todo el lenguaje corporal tiene un significado, cómo el paciente nos mira, cómo el paciente se sienta, cómo el paciente mueve las manos cuando está hablando, cómo el paciente se para y se sienta en la silla cada rato, cómo el paciente tiene la mirada dispersa. Todo eso nos da a nosotros información relevante para poder dar una intervención adecuada, conocerle más al paciente por su lenguaje corporal. Entonces el ojo clínico ya cuando ustedes lleguen a tener más experiencia van a ver, no, posiblemente está sucediendo esta situación, voy a abordar desde la parte de acá, porque hay cosas que los pacientes, por más que intentemos, no nos van a decir con las palabras. Entonces tenemos que analizar todo lo que esté en nuestro entorno en el momento de la psicoterapia, todo lo que esté en el entorno familiar del paciente, lo que esté en el entorno familiar del trabajo, lo que esté en el entorno familiar de la escuela del paciente. Entonces todo eso nos permite analizar. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, eso ha sido todo. Agradecerle nuevamente por su tiempo y por los conocimientos que nos ha brindado. Muchas gracias.